Buenos días, compañeros. Encontré en internet un artículo que me llamó mucho la atención, que me interesó y espero que a ustedes les pase lo mismo, a pesar de que puede ser que tenga algunos pasajes que permitan una discusión interesante. El artículo se llama El tango y la negritud. Se los tengo que leer, ¿no? La presencia africana en la República Argentina, se sabe, estuvo invisibilizada e insonorizada durante siglos. La historia blanca, centrada en Europa, fue la que pobló los manuales escolares y los relatos oficiales. Sin embargo, en las últimas 2 décadas, la historia silenciada de los afroargentinos del tronco colonial, argentinos descendientes de esclavizados en este territorio, comenzó a emerger dando cuenta de una presencia innegable que forma parte de nuestras raíces como nación. Tal es así que incluso uno de los símbolos de la identidad argentina, como es el tango, tiene en su ADN la negritud. Esta es la historia negra del tango. Si bien los estereotipados asocian al tango con la figura de Gardel, los conventillos de inmigrantes, la incorporación del bandoneón y una historia dominante centrada en los blancos, la palabra tango aparece desde el siglo XVIII siempre vinculada a prácticas musicales y danzarias de afros. El documento escrito porteño más antiguo en que aparece la palabra tango data casualmente del 11 de diciembre de 1802 y es un boleto de compraventa de un sitio de negros en el barrio de la Concepción, hoy Constitución. Pablo Sirio, antropólogo del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, halló este documento en su afán por comprender el origen y el desarrollo del tango desde una perspectiva multitécnica y pluricultural. Los inmigrantes europeos enriquecieron, complejizaron e hicieron evolucionar el tango a lo que hoy conocemos, pero el género fue, en su origen, negro, vinculado con la milonga urbana y esta con el candombe y otros géneros afroporteños menos conocidos. Todos ellos tienen la misma matriz afro. Cuando escuchás el candombe porteño, que siempre tiene letra, que se baila, y analizás la cadencia de la melodía, la estructura armónica que la sustenta, empezás a oír estructuras parecidas a las de un tango antiguo. Pero sucede que la escucha es cultural, y hemos sido educados para no ver ni escuchar a los negros. Cuando escuchás el tango y la milonga con un oído abierto a la diversidad, lo empezás a oír negro. ¿Alguien escuchó a los afroargentinos contar la historia del tango? Pablo Sirio afirma que la historia oficial fue escrita consultando fuentes investigadas por blancos desde un racismo científico naturalizado de neutral. El antropólogo ha venido entrevistando desde hace 3 décadas a distintas generaciones de afroargentinos de muchas partes del país y afirma que es posible construir una historia del tango a partir de esa memoria oral de sus documentos y testimonios. Los afroargentinos del tronco colonial nunca dejaron de tocar, de componer, de bailar, de gestar lugares donde compartir sus tradiciones. Si bien durante largos periodos lo hicieron por fuera del espacio público, se puede rastrear su presencia en cada momento importante del tango. Las fuentes oficiales ubican al entrerriano, 1897, del compositor y pianista afroporteño Anselmo Rosendo, como el primer tango formalmente creado, dándole como inicio del período conocido como Guardia Vieja
entre 1897 y 1920. Sirio lleva identificados 40 compositores afroargentinos, con cerca de 1 millar de composiciones publicadas e inéditas. Si bien en su mayoría son desconocidos, algunos se convirtieron en mojones ineludibles de la evolución del género. Gabino Ezeiza, nacido en 1858, muerto en 1916, nació en San Telmo y fue quien introdujo en 1884, en un café de Barracas que aún existe, la milonga en la payada. También fomentó la participación de mujeres en la payada, como su hija natural, Matilde Ezeiza. En el apogeo del tango en Europa, que se da de la mano de Carlos Gardel y sus músicos entre 1920 y 1930, aparecen las figuras de dos de sus guitarristas y compositores, los afrodescendientes Guillermo Barbieri y José el Negro Ricardo. La Pulpera de Santa Lucía, de 1929, uno de los valses argentinos más reconocidos, fue compuesto por Enrique Maciel. Lo mismo sucedió con el conocido tango romanza Margarita Gautier, de 1935, cuyo autor es el afrodescendiente Joaquín Mora. El gran afroargentino del tronco colonial Horacio Salgán, nacido en 1916, muerto en 2006, marcó con A Fuego Lento de 1955 el inicio de un nuevo estilo del que se nutrió Astor Piazzolla. Desconocido para muchos, el contrabajista afro Ruperto el Africano Thompson, 1890-1925, introdujo lo que se llamó estilo canyengue, un sello del tango moderno que se basa en dar pequeños golpes al instrumento como si fuese un tambor. Los negros reelaboraron sus músicas junto con los inmigrantes que empezaban a llegar y con el mundo hispánico con los que convivían de hacía siglos. Y así fue surgiendo el tango de una manera muy lenta. Que sean afro no implica que toda su producción lo sea. Pero si no conocemos la música afroargentina, no podemos juzgar qué partes de esas músicas tienen rasgos de negritud. Si no tengo la sensibilidad auditiva y corporal del hacer musical y danzario afroporteño, no puedo entender cabalmente melodías tan bellas como el Ciruja, tango del entrerriano Ernesto Natividad, nacido en 1898, muerto en 1985, que desde que lo grabó su amigo Gardel es emblema del lunfardo, argumenta Sirio. Acá viene un subtítulo que es Los lazos sociales de la memoria. Cuando se deja de hablar de un tema, con el paso de las generaciones se corta el lazo que mantiene viva esa memoria y después esos temas pasan al olvido, o mejor dicho, es reemplazado por otra memoria, en este caso la de los grupos hegemónicos. Eso es lo que sucedió con los afroargentinos, explica Pablo Sirio. A pesar de que en 1778 el 46% de la población argentina tenía origen africano, producto de los 72.000 esclavos que ingresaron al puerto de Buenos Aires y Montevideo entre 1777 y 1812, y de los que en la actualidad viven alrededor de 2 millones de afrodescendientes, según las organizaciones que los nuclean, la narrativa dominante dejó de hablar del tema afro o lo redujo a pequeñas menciones en libros, alguna foto pintoresca o a los actos del 25 de mayo donde se los presentó siempre en roles subalternos. La generación del 80 construyó una narrativa que dio por desaparecidos de la historia a los afroargentinos del tronco colonial. En ese mismo momento, a su vez, se comenzaban a formar las disciplinas sociales, la sociología, la antropología, la musicología, y esas disciplinas hicieron obediencia debida a esa narrativa dominante, no la cuestionaron. Carlos Vega, el padre de la musicología argentina,
clausuró el tema de la pertenencia y pertinencia de una posible música afroargentina. En artículo publicado en Diario La Prensa en 1932 sentenció: todo se fue para siempre cuando los ojos sin luz del último negro auténtico clausuraron la visión envejecida y remota de los panoramas africanos. Ese día dejó de existir el África en el Plata. Sirio reflexiona que la generación del 80 negó el tema negro porque sus padres habían sido esclavistas. Mitre, Sarmiento, Roca, Alberdi y Avellaneda reconozcan que la Argentina fue cómplice y beneficiaria directa durante 350 años del tráfico de esclavos. Es reconocer eso, que sus familias patricias fueron esclavistas, al punto de que hoy muchos afroargentinos, tienen los apellidos de sus antiguos amos. Así pues, los afroporteños se llamaron a silencio social durante más de 100 años y compartieron sus toques y danzas puertas adentro. Heridos por la institución de la esclavitud, humillados cuando fueron libres, por los blancos que se burlaban de ellos imitando sus bailes y pintándose la cara en carnaval, sumado a contravenciones que desde finales del siglo XVIII les prohibían tocar tambor bajo la pena de 200 azotes y un mes de cárcel. Los hechos provocaron una ofensa tan grande en el pueblo negro que debieron retirar de la escena pública sus prácticas candomberas al interior de sus hogares, y gracias a que han sido sabiamente desobedientes, este se ha mantenido vigente de modo ininterrumpido. El Día Nacional del Tango se celebra el 11 de diciembre. La fecha fue propuesta por Ben Molar en homenaje al nacimiento de dos grandes del género, Carlos Gardel y Julio De Caro. Y casualmente, fue un 11 de diciembre de 1802 la mención más antigua de la palabra tango en Buenos Aires. Volviendo a las raíces, el significado de la palabra tango en Kikongo, una de las lenguas africanas que se habló aquí hasta mediados del siglo XX, pareciera poner blanco sobre negro, o negro sobre blanco, en este tema. La frase es, no sé si suena igual cuando la digo yo, ¿no? Tango fue nikia songa kinkulu quieto, que significa es tiempo de hablar de lo nuestro. Muchas gracias. Pasen bien.